Y a su nombre. Gloria a Jesús. Es un enorme privilegio para mí, muy grande, poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias a las congregaciones, a la congregación local que nos invitó, pastores y congregaciones. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús, esperando que la gloria de Dios se manifieste. Y como dice por ahí, como antes. Entonces, como es como antes, vamos a amanecer. Amén. Como es como antes, vamos a adorar en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a conectar mi espíritu y el Espíritu Santo, su espíritu y el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Cuántos vinieron a conectar su espíritu con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos vinieron a conectar su espíritu con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos vinieron a conectar el espíritu suyo y el Espíritu Santo? Diga usted amén. Hoy los cielos se abren. Hoy las ventanas de los cielos se abren. Hoy la atmósfera está divina. Hoy se abre, hoy se rompe, y yo recibo lo que yo vine a buscar. Amén. Gloria a Jesús. Antes se manifestaba, antes la sombra sanaba, antes un manto sanaba, y hoy dice ahí como antes. Vamos a ver la gloria de Dios como antes. Aleluya, gloria a Jesús. Me emocioné un poco. Como bien lo dijo el pastor, pertenecemos a la iglesia Maná sobre la Roca. Un privilegio ser un siervo con un varón de Dios, el cual dije es un enorme privilegio. Me siento diminuto, pero agradecido con Dios, porque Él hace cosas que no entendemos. Él hace cosas. Usted puede sentarse, porque es hasta el amanecer, y yo no quiero que por culpa del cansancio diga ya nos vamos. Así que siéntese, póngase cómodo. Continuamos. Como es un enorme privilegio, hoy cuando veníamos, pasé por ahí y vi varios jóvenes. Vamos a verlos. Vamos a darle un minuto a los jóvenes porque salieron varios. Pero ¿dónde están los caballeros? Levanten la mano los caballeros. Vamos, sin pena, levante las manos arriba, porque usted es un guerrero, es un sellado, es un elegido por el Espíritu Santo. Y levante esa mano con toda libertad, con toda su fuerza y con toda su fe. Amén. Resulta que nosotros en la iglesia, el 27 de este mes, tenemos un evento, nuestro primer congreso de caballeros. Y si por esa de las casualidades alguno de los caballeros de acá va a pasear, va a un mandado, yo no sé a qué puede ir, pero se encuentra esa fecha en Madrid, le invitamos, será bienvenido, será acogido como hoy estamos en este lugar en familia. Amén. ¿Recuerdan la fecha que le di? El 27 de julio, Iglesia Maná sobre la Roca tiene el Congreso de Caballeros, donde se abre la invitación a todo el que pueda ir. Y si usted va por allá a esas fechas, váyase para la iglesia, comuníquese, busque el contacto, busque la forma, pero llegue, que será de mucha bendición. Compartiremos la palabra, compartiremos tiempo y compartiremos adoración. Amén. Gloria a Jesús. Como es hasta el amanecer, puedo seguir hablando. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quisiera hoy hablar un poquito sobre la fe, y quisiera ilustrarles un poco. No voy a orar porque hemos orado, hemos alabado, y vamos a seguir orando, vamos a seguir adorando. Pero quisiera de alguna manera ilustrar lo que es la fe, porque el capítulo 11 de Hebreos narra la historia de hombres que hoy
Se sigue hablando de ellos, pero que en su tiempo es posible que no se dieron cuenta que a través de esa fe que estaban poniendo en práctica, hoy nosotros estaríamos aprendiendo, hoy nosotros estaríamos hablando de ellos. Amén. Y yo quisiera ilustrar la fe de dos formas: como un dolor de cabeza y como el agua. No tiene nada de... es un contraste. ¿Por qué como un dolor de cabeza y por qué como el agua? Porque la fe es una sustancia, una entidad que usted no puede ver. Y un dolor de cabeza es terrible si le duele demasiado, pero usted no logra ver ese dolor, porque si yo creo que si yo pudiera ver cuando la cabeza me duele, yo lo quito porque lo puedo ver, sé dónde está ubicado, yo lo arranco y lo quito. Pero también quiero ilustrarlo como el agua, porque la sustancia, el agua que usted bebe, ya no se puede utilizar, pero sí puede seguir utilizando la misma agua del mismo grifo. Se lava sus manos, llega a la bañera, a la ducha y se baña, y es la misma sustancia. Así la fe también tiene derivados y connotaciones con los cuales podemos decir: por mi fe yo sirvo de instrumento para que Dios haga una sanidad, y por la fe también sirvo de instrumento para que Dios pueda liberar. Por eso quiero que entienda la ilustración. La fe es una sustancia que no se ve. Es una entidad, podría llamarle, porque la Biblia no dice, yo al menos no he encontrado algo que a mí me dé el nombre de la fe. ¿Cómo poder llamar la fe? Solo dice si tuvieras fe. Solo dice y aquellos por la fe. Por la fe Agar fue salva. Por la fe Abraham creyó. Por la fe y por la fe y por la fe. Pero no he encontrado un versículo clave que me diga esto es la fe. Entonces, como no he encontrado un versículo clave que me diga a mí qué es la fe, tengo que ilustrarlo de la manera que usted me pueda entender. Y no tengo más que ilustrarlo con un dolor de cabeza o ilustrarlo con el amor. ¿Cuántos se han enamorado? Qué poquitos. ¿Cuántos se han enamorado? Porque yo sí. ¿Ha visto el amor? ¿Ha visto el amor? ¿Lo ha podido palpar? ¿Lo ha podido atrapar? Es imposible. Por mucho amor y por muy enamorado que esté, usted no puede atrapar esa palabra que se llama amor. Asimismo, la fe. Usted no puede atraparla, pero sí puede hacer uso de ella. Usted no puede atrapar ni puede palpar el amor, pero puede hacer uso de él. Y yo quiero que me entienda la sustancia amor. Si pudiéramos definir o tener una definición de lo que es Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué cuerpo tiene? ¿Cómo se ve? ¿Es blanco? ¿Es de color? Yo le diría: Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene calor, Dios es una sustancia, y en la sustancia de Dios es amor. Porque es de la forma en que se revela hacia nosotros, a través del amor, a través de la bondad, a través de la misericordia, pero todo lleva al amor. Pero estudiando la fe, Jesús en reiteradas ocasiones usó el nombre fe y de alguna manera lo comparó. Y vamos a ir a Lucas capítulo 17. Yo me lo sé de memoria, pero si usted lo quiere apuntar, y porque esto no se me presta mucho para ello, no ando un ordenador, pero me sé los versículos de memoria. Pero si lo ponen o lo quiere leer en su Biblia, Lucas capítulo 17 verso 6 habla cuando Jesús le dice a sus discípulos: entonces el Señor le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza,
Podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. Pero yo no quiero que se enfoque en lo que Jesús está diciendo. Versículos antes, Jesús está hablando con sus discípulos de perdonar. Está hablando y les hace un enfoque de que si su hermano peca contra él, le perdone. Pero hay algo clave dentro de ello que le dice: si 7 veces peca y 7 veces se arrepiente, 7 veces perdónale. Seguido de esos versículos, los discípulos le dicen: aumentanos la fe. Si mi hermano, el que está por allá en media, retrasa unos 3 versículos para que lo leamos. Dice así: mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendele, y si se arrepiente, o si se arrepintiere, perdónale. Siguiente: y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Esa es una de las veces que Jesús habla, o el Evangelio de Lucas menciona la palabra fe, haciendo memoria o haciendo una ilustración o contando una historia de cómo podemos poner por obra o en práctica la fe. A raíz de este pasaje yo me puse a estudiar y me di cuenta: Señor, es necesario tener fe para soportar a mi hermano que no colabora para amarle. Es necesario tener y poner en acción la fe para poder soportar a mi hermano que definitivamente no colabora. Yo quiero, pero él no colabora. Yo quiero amarle, pero él no se deja. Y yo me voy a esa historia y me voy a uno de los discípulos y los entiendo, porque hoy vivimos ante una sociedad donde no le caemos bien a todos y no todos nos caen bien. Pero cuando somos cristianos, la Biblia dice que estamos llamados a perdonar, a amar. Incluso menciona: si tu enemigo, bendícele, órale, no pagues mal por mal. Dice: paga bien por mal. Si él te hace mal, págale con bien. Y de alguna manera hemos escuchado a través del tiempo y hemos puesto medidas sobre la fe. Le hemos puesto una medida y decimos hasta en broma: ¿te imaginas si tuviésemos fe aunque sea como la mitad de la semilla de mostaza? Pero esta noche yo vengo a decirte que la fe no tiene medida. No hay medida para poder medir la fe, porque con ella puedes mover montañas, con ella puedes sanar enfermos, con ella puedes hacer una liberación. Y no hay un grado de fe que te diga: con la medida de mi fe yo puedo sanar, con la medida de mi fe yo puedo liberar. ¿Me está entendiendo? No hay una medida exacta, pero nos hemos enfocado en aprender, en querer poner en práctica. Hemos escuchado muchos mensajes y está bien, porque cada siervo Dios revela conforme a su necesidad. El mismo versículo que yo uso para darle una palabra a mi hermano que está gozándose porque el aire lo tiene cerquita, el mismo versículo puede usar Dios para hablarle a mi hermano que viene enfermo, le restaura y le sane, aunque él solamente le dio gozo, aunque a él solamente le haya dado alegría. Y es por eso que la fe no podemos medirla, no podemos darle una medida. Y cuando Jesús habla de la fe, yo me puse a estudiar realmente, porque fue comparado con el grano de mostaza. Y hay pasajes bíblicos donde la fe es mencionado en diferentes situaciones. Y vamos a leerle, pero le voy a mencionar algunos. Cuando Pedro camina sobre el agua y él duda y se hunde, las palabras de Jesús fueron: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En una ocasión, para ser exacto, en Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante,
Jesús le dice a Simón Pedro, el mismo: Simón, Simón, el diablo ha pedido tu cuerpo, o te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. ¿Me está entendiendo que la fe se menciona en diferentes situaciones? Entonces no hay una medida que yo pueda decir con una piedra, como el tamaño de una piedra que quepa en mi mano, o como el grano de una semilla de mostaza. Pero veamos algunas connotaciones sobre la semilla de mostaza. Jesús, en su inmensa sabiduría, siempre usó ilustraciones, usó formas, usó objetos, animales conocidos en su era. Dios usó ilustraciones con las ovejas, con un camello, con un buey, porque eso, y es posible que en algunos momentos mis hermanos de la iglesia donde somos nosotros, la iglesia Maná sobre la Roca, me hayan escuchado esto. Jesús siempre enseñó de la forma que ellos entendiesen. Aunque no entendían, Él era claro al enseñarles. Yo creo que si Jesús viniera en este momento, no usaría una ilustración usando un buey, usando una oveja o usando un camello. Es posible que hoy utilice el término de un coche de lujo, un avión, un helicóptero o algo así, porque es lo que nosotros conocemos. Hoy la mayoría de las personas que están aquí, le aseguro que no han estado o no han palpado un camello. Incluso hay muchas que no han montado un caballo. Pero si le habla de un coche, si le habla de un avión, tal vez es posible que no, aunque la mayoría aquí sí. Sabemos de lo que hablamos. Entonces Jesús está hablando y habla de lo que es conocido. Hoy estamos en tiempos donde la fe es necesaria que la pongamos como un elemento primordial en nuestra vida. Así como el aire es un elemento para sobrevivir, el agua es un elemento para sobrevivir, así la fe es el elemento primordial para que podamos llegar a la vida eterna. Y es un elemento primordial para poner como prioridad mi vida ante lo demás en el mundo. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, y cuando le dice que camine, que vaya hacia donde él, Pedro va. Pero la Biblia dice algo interesante. Pero Pedro, al ver el viento, se hundió. Hoy pequeños siervos de Dios comenzaron con la verdad en su mano, pero fueron creciendo y fue tan grande la victoria que iban obteniendo, que hoy en día yo no lo voy a juzgar, porque posiblemente tenga una viga en mi ojo para ver la paja que ellos tienen, pero por sus hechos, por sus frutos, y con argumentos lo digo. La Biblia dice que por sus frutos somos conocidos. Y hay siervos de Dios que comenzaron bien, pero la fama los llevó tan arriba que descuidaron el elemento primordial, que era la fe. Que nuestra salvación es por gracia y por fe. Por gracia me es dada y por fe la voy a sostener. Por gracia la recibí y por fe la voy a cuidar. Es por fe que yo voy a llegar al cielo. Pero hoy no quiero hablar, porque hay el grupo Alabanza que tocó profesionales. Pero es maravilloso que el que toca ese piano, que el que toca esa batería, no venga y adore al piano ni adore a la batería, porque ni el piano ni la batería lo va a salvar. Lo va a salvar la adoración que disponga del corazón hacia Dios con toda su fe. Puede cantar hermoso, puede cantar bonito, puede tocar de mil maravillas, pero si lo hace porque lo vean por fama, disculpe, no estoy hablando con nadie personal, porque en realidad la alabanza hoy estuvo fenomenal, tocaron hermoso. Si yo hubiese estado al otro lado de la pared y los escucho, digo, es un grupo profesional. ¿Dónde está el disco que lo quiero comprar? Pero eso no es para que se eleven, es para que adoren, es para que den gracias. Y por fe diga, yo voy a llegar más. Si hoy empecé bien, yo voy a culminar bien. La Biblia dice en el capítulo 14 de Hechos,
Y es por esa razón que quiero seguir poniendo ilustraciones sobre la fe. Pablo pasa por donde los discípulos, según el capítulo 14 de Hechos, versículo 22, dice: pasando Pablo por donde los discípulos, les pasó animándoles y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y los pasajes que hemos visto, ¿lo pusieron? ¿No me equivoqué? No, no lo pusieron. Pero es Hechos capítulo 14, versículo 22. ¿Lo pueden leer ustedes? Ahí está. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es por eso que la fe es necesaria para liberar y para mantener mi fe, para mantenerme mis pies fundamentados en Cristo. No importa la tribulación, no importa si el mar viene encima, no importa si la tierra tiemble. Yo tengo fe de que Cristo Jesús, que ya derramó la sangre por mí, Él me va a salvar. Yo tengo fe que Cristo, que ya murió por mí, Él mismo me va a salvar. Pero hoy tribulaciones, fama, ansiedades. No sé si me voy a equivocar. Me parece que en Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 5 en adelante, hay una palabra hermosa. Y también nos habla sobre la ansiedad que lleva a muchos al fracaso. Es interesante cómo la fe nos puede, cómo podemos darle uso a la fe para seguir hacia adelante, fortalecernos a nosotros mismos y decir: es por mi fe que yo voy a avanzar. No importa lo que digan de mí, no importa lo que hagan conmigo, no importa lo que estén diciendo. Yo creo firmemente que mi fe me va a llevar al cielo, porque Dios ya me la regaló. Amén. Primera de Pedro 5, del 6 en adelante, para que nos entonemos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Uno más: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros, de vosotros, de mí, de usted y de todos los que estamos en este lugar, yo solamente tengo que creer con fe que aquel que permitió que yo llegase al hoyo, Él también va a sacarme. Aquel que permitió que yo estuviese a punto de hundirme en las profundidades, Él también va a extender la mano y me va a levantar. Aquel que permitió que yo tropezara, Él va a llegar la mano y me va a levantar. Él va a llevar la mano y me va a subir. Amén. Pero es necesario que activemos. La fe es una acción que provoca una reacción. Si yo no acciono mi fe, no voy a ver una reacción. Ilustrativamente, Jesús le dijo: si tuvieran fe, le dicen a este árbol: arráncate. Usted acciona y la reacción es que el árbol se va a mover. Si usted va a orar por un enfermo, usted acciona, toca el botón activando la fe, y la reacción va a ser que el enfermo se va a sanar. La reacción va a haber libertad. En la reacción el desánimo se va a ir. En la reacción la duda va a huir. Pero necesitamos primero accionar en fe para ver una reacción. Y no espere ver la fe, porque no la va a ver. Puede ver evidencia de lo que la fe hizo. Hoy escuché el testimonio de una joven. Hoy estuvo el testimonio hablando, y hoy está quien lo estuvo escuchando. Amén. Yo creo que usted no me entendió. El hombre que estaba contando el testimonio de que su hija no podía nacer porque le faltaba un pulmón, ese testimonio estuvo hablando. Hoy está hablando quien lo estuvo escuchando, porque hubo alguien que activó la fe, y hoy podemos ver la reacción de la acción.
Y usted no me sigue entendiendo. Hoy está viendo la reacción de lo que accionó. Él accionó y ella reaccionó. Amén. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos hoy dicen he venido enfermo? Y no necesariamente del cuerpo. No necesariamente del cuerpo. Muchos están enfermos en drogas, en adicción de pornografía. No pueden dejar la música secular. No pueden dejar la música de allá que les trae recuerdos, que los lleva a ministrar para mal. Y sabe una cosa, de la enfermedad del cuerpo hay soluciones muchas veces. Aquí hay un testimonio. Pero cuando usted está enfermo del alma, usted necesita accionar verdaderamente la fe. Es necesario incluso hasta decir: mira, Señor, yo no puedo dejar la pornografía. Y hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo y vamos a ver pornografía. Haga la prueba y verá. Haga la prueba. Porque usted está accionando, entonces va a haber una reacción. Como la reacción que hubo cuando la sombra de Pedro pasaba por algún lugar. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba. Y nosotros decimos la sombra de Pedro, pero en realidad no era Pedro y lo sabemos. Pedro caminaba con tanta fe que levantó un cojo, que convirtió a 3,000 personas, que volvió a convertir 5,000 personas. Porque él sabía en el nombre de quién hablaba y por quién hablaba. Y hoy es necesario, y aquí viene para nosotros hoy, es necesario que activemos la fe, porque cada día avanzamos. Cada día avanzamos y damos un paso. Cada día que pasa damos un paso más y nos acercamos más y más. El escenario ya se está trabajando en el escenario para que la iglesia se vaya y el anticristo aparezca. En Marcos capítulo 10, versículo 46, habla de un ciego y que le nombra Bartimeo, el cual escuchó de Jesús, el cual escuchó que por ahí iba pasando Jesús. Y muchos hemos escuchado de las dificultades, de cómo Bartimeo tiró la capa, tiró el bastón, tiró todo, abrió camino y logró lo que él buscaba. Y yo no miro tanto los obstáculos que Bartimeo en ese momento podía o le podían servir de obstáculo. Yo estoy viendo el mayor obstáculo que Bartimeo tenía en ese momento era que era ciego. Es posible que el camino estuviera limpio, pero él no iba a caminar con libertad. Él no iba a caminar con seguridad porque ya estaba ciego. Y el mayor obstáculo de él era que ya era ciego. Pero la Biblia nos narra de cómo llegó a donde él se había propuesto llegar. Él se propuso llegar a donde Jesús, y donde Jesús llegó. Obtuvo su vista, obtuvo lo que buscaba. Pero hay un pasaje que yo quisiera que nos vayamos con él. El tiempo ya casi se me fue. Pero quiero dejarle esto y que nos vayamos con esto. La Biblia narra una historia de la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que fue una mujer que ya estaba desahuciada por los médicos, empobrecida por los mismos. Humanamente ya no había solución para ella, porque quienes podían darle solución ya la habían dejado en pobreza. Quienes podían ayudarla no la ayudaron. Pero cuando esta mujer dice: si yo tocara solamente el borde de su manto, yo seré sana. Y yo te digo ahora a ti, si tú activas tu fe, y aunque el diablo te haya pedido para zarandearte, activas la fe. Si tú estás en medio de una tormenta y piensas que te estás hundiendo y activas la fe, vas a salir como la mujer del flujo de sangre. Una mujer despreciada por la sociedad,
despreciada por la familia. Posiblemente hoy no se conociese de un caso como ese, pero en aquellos tiempos, por su enfermedad, era restringida, era relegada al anonimato. Y hoy nosotros tenemos que tomar ejemplos de estas personas que este libro, manual de vida, nos ha enseñado. Hoy nos reímos y es posible que usted no tenga preocupación alguna, pero créame que los eventos para que la iglesia se marche cada día se acercan más. Y es necesario que como aquellos 120 en el aposento alto activaran la fe, así nosotros la activemos para que podamos irnos al cielo. Yo creo que todos hablamos del Pentecostés. Todos hablamos y en algunas ocasiones nos hemos gozado con esa palabra. Todos hemos sido parte de mensajes de Hechos capítulo 2. Pero yo quiero decirte algo ahora. La Biblia, cuando narra la historia del derramamiento del Espíritu Santo, habla de los 120 que estaban en el aposento, pero también habla de personas que estaban en derredor. Hablan de personas que fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo. Y yo te traigo una palabra ahora. Yo te vengo a decir, métete al aposento alto. No pertenezcas al que estaba afuera. No pertenezcas a aquellos que dijeron, estos están ebrios, estos están borrachos. Que haya una historia que se cuente de ti diciendo, esos fueron siervos de Dios, esa fue una mujer de Dios, ese fue un guerrero de Dios. En ese se manifestaba el Espíritu Santo. Cuando ese hombre oraba, los enfermos se sanaban. Cuando esa mujer oraba, los demonios huían. Esas historias están quedando en el anonimato. Hoy no estamos viendo a un Gigi Ávila, a una Allen, a una Catherine Kuhlman. Mujeres que hoy se hablan, hombres que hoy se mencionan, están quedando relegados porque estamos abandonando el verdadero sentido del verdadero cristiano. Estamos abandonando realmente por qué yo soy cristiano, por qué yo sigo a Cristo. Porque cuando yo voy a liberar a un endemoniado, no es por mí, y es posible que hasta se me revele y me diga que quién soy yo, y yo le voy a decir, yo soy Melvin y no soy nadie, pero en el nombre con el que yo vengo, ese se llama Cristo Jesús, y ante él dice la Biblia que toda rodilla se ha de arrodillar, toda lengua confesará, los demonios huyen, los enfermos sanan. En el nombre de Jesús hay libertad. Pero volvemos a lo mismo. Para que esas cosas ocurran, tenemos que accionar en fe. Usted no va a liberar ningún endemoniado, ningún enfermo se va a sanar porque usted solamente diga, aquí el siervo de Jehová va a orar. Porque usted crea que porque va con una Biblia, un demonio le va a temer. Sáquese esa idea de la cabeza. El demonio le huye a una persona que se arrodilla y le teme a Jehová, que le es obediente. Ante esas personas los demonios huyen. Ante esas personas las enfermedades salen. Ante esas personas las raíces de amargura se van. Pero no se van con caras bonitas. No se van con palabras bonitas. Se van con el poder del Espíritu Santo. Se van con el poder de aquel que derramó una vez su sangre. Se van en el poder de Jesucristo. Y hoy yo le digo, en el nombre de Jesucristo, active su fe. Ahora, ¿por qué Jesús mencionó la semilla de mostaza? ¿Por qué ilustró y por qué muchas personas hoy dan medida a la fe? Realmente la semilla de mostaza no es una medida para medir la fe. La semilla de mostaza, según los estudiosos y los que han estudiado un poco más a profundidad, la semilla de mostaza es una semilla que de verdad es una semilla potente, fuerte, resistente hasta un cierto tiempo en el fuego.
Usted se puede parar en una cerámica o en un suelo firme, en una semilla de mostaza, y a ella no le va a pasar nada. A esa semilla la cual usted ha pisado, usted la puede sembrar y esa semilla va a dar vida. Usted puede poner un momento en el fuego a esa semilla y la puede sembrar y esa semilla va a dar fruto. Lo que Jesús está diciendo: si tuvieran una fe tan siquiera como el grano de una mostaza, inquebrantable, indestructible, entonces los árboles se arrancarán, entonces los mares se abrirán, entonces los enfermos sanarán. Con una fe inquebrantable, no con una medida de fe, porque la fe no se puede medir. Pero sí podemos decir: mi fe es inquebrantable. Aunque las tribulaciones vengan, yo no me voy a mover, porque yo sé que Dios me va a rescatar. Aunque yo esté enfermo y los diagnósticos sean contrarios a mi voluntad, yo sé que el médico no va a llegar. Yo sé que el médico no tiene la potestad de llegar donde está la raíz del mal. Pero aquel que te creó, aquel que te ha dado la vida y te formó en el vientre de tu madre, Él llega donde la ciencia no llega. Él llega donde los doctores no llegan. Y es por eso que yo digo: la fe inquebrantable es la que hace maravilla. La fe inquebrantable es la que nos hace ver reacciones. Pero es necesario entender que mi fe yo no la puedo medir. La puedo poner en práctica, pero no puedo encerrarla en un frasco y decir: así del tamaño de este frasco es la fe que yo tengo. Porque si Jesús mencionó la semilla de una mostaza, no lo dijo porque midiésemos la fe. Lo dijo porque tomásemos como ejemplo la resistencia de la semilla de mostaza. Y si lo vemos de otro ángulo, la semilla de mostaza que se menciona en ilustración a la fe es una semilla muy pequeña, pero si crece, esa semilla, ese árbol se convierte en albergue de algunos insectos que de alguna manera son seres vivos, se convierte en albergue de algunos pajarillos. Entonces Jesús está diciendo: si tu fe es inquebrantable, tú vas a levantar a tus hermanos. Si tu fe es inquebrantable, vas a empezar pequeño, pero vas a llegar grande. Y cuando llegue grande, sana enfermos, libera endemoniados, anima al desanimado, levanta al que está caído. Tírale carne al que no tiene. Pero no es una medida de fe a lo que Jesús está refiriendo. Y por eso le menciono el otro ángulo, porque Jesús menciona que esa semilla, cuando crece y da vida, se vuelve hasta en albergue de algunos animalitos, se vuelve en sombra aún de algunas personas. Entonces veámoslo de este ángulo. Si yo crezco como la semilla de mostaza, yo voy a demostrarlo levantando al caído. Yo voy a demostrarlo orando por los enfermos, creyendo que no es por mi oración, sino porque yo le creo a Jesús que lo va a sanar. Amén. Y con esto termino. Los tiempos cada vez más son más peligrosos. Los tiempos cada vez son más engañosos. Y más que peligrosos, engañosos. Hoy el enemigo está buscando estrategias de cómo engañarlo y de cómo hacer doctrinas y dogmas creíbles, donde los jóvenes, ancianos, hombres maduros, hombres adultos, mujeres son engañados. Que es posible que un día comenzaron el verdadero camino, en la verdadera fe, pero hoy estén saliendo y apartándose del camino. Yo me quiero retirar diciéndote esto: el tiempo es engañoso. Activa la fe y pídele sabiduría al Dios Todopoderoso, que por medio de Él hoy estás en este lugar, y por medio de Él hoy puedes romper la atmósfera divina que está en este lugar. Es por medio de Él, activando la fe, que hoy puedes llevarte lo que veniste a buscar. Jóvenes, ancianos, adultos, hoy el Espíritu Santo puede hacer lo que tú veniste a buscar. Pero activa tu fe. Yo ya tengo lo que vine a buscar. Mi tiempo ya culminó. Yo venía a predicarles, yo ya salí. Ya me llevo lo que yo quería. El tiempo que ahorita en este momento le estoy dando a Dios. ¿Qué te quieres llevar tú? Póngase de pie. Vamos a entrar en un momento de oración, de administración, pero váyase con esto en su cabeza. No se vaya de este lugar sin abrir la atmósfera que está sobre su cabeza.
Gloria a Jesús. Cierra sus ojos, usted conéctese con Dios y dígale al Señor: hoy se activa mi fe. Yo pensaba que la fe la podía medir y que era de acuerdo a la medida que yo podía accionar, pero hoy me di cuenta que la fe no se puede medir, porque así como puedo sanar a un enfermo, puedo mover una montaña. Así como puedo mover una montaña, también puedo arrancar un árbol. Así como puedo arrancar un árbol, puedo caminar sobre el mar. Así como puedo caminar sobre el mar, puedo resistir que la tierra tiemble, y yo estaré seguro porque el Espíritu Santo de Dios está aquí conmigo.